Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta nueva clase del Seminario Bíblico Gratuito. Hoy con el tema Ética Cristiana. Es peor que inútil que los cristianos hablen de la importancia de la moralidad cristiana a menos que estén preparados para adoptar una posición basada en los principios fundamentales de la teología cristiana. Dorothy L. Sayers. Doctrina y ética. Se cuenta una historia acerca de Kenneth Kirk, que fue profesor de teología moral en la Universidad de Oxford. Cierta vez le preguntaron a su esposa qué sentía acerca del trabajo de su esposo. Kenneth dijo de ella: pasa mucho tiempo ideando razones muy complicadas y sofisticadas para hacer que todas las cosas, todos sabemos muy bien que son erróneas. Esto ilustra claramente la manera que mucha gente ve la teología moral en estos días. Yo quiero seguir que la recuperación de la doctrina cristiana es fundamental para la recuperación de la ética cristiana. En otras palabras, la doctrina cristiana es lo que separa de la ética cristiana de la ética del mundo que nos rodea. Define lo que es distinto, lo que es cristiano en cuanto a la ética cristiana. Perder de vista la importancia de la doctrina es perder la columna vertebral de la fe, abrir el camino a una ética sin reglas. Pero las siguientes observaciones explican qué creo en este caso. El compromiso es fundamental para cualquier forma de existencia humana, excepto la más superficial. En su famoso ensayo La voluntad de creer, el psicólogo William James deja bien claro que hay algunas decisiones en la vida que se pueden evitar. Ser humanos es tomar decisiones, todos estamos obligados a elegir entre opciones que son, como dice James, vivas fuerzas y trascendentales. En el asunto de moralidad, política, religión, deben tomar las decisiones concernientes, y enfatiza James: en toda nuestra vida depende de las decisiones que tomamos. La doctrina cristiana es lo que separa de la ética cristiana y de la ética del mundo que nos rodea. Una y otra vez nos exigen decisiones que cambien la vida. ¿Cómo debo votar en las próximas elecciones? ¿Qué piensa del acertijo que es el destino humano? ¿Qué forma la existencia educativo considera que es mejor? ¿Es justificable el uso de una fuerza extrema para defender la democracia? ¿Qué derechos tienen los animales? Todas estas preguntas nos obligan a pensar en nuestras creencias y tomar decisiones. Usted no puede mantener al margen toda su vida. Todo lo mostró William James con toda claridad tan notable. Postergar el juicio para cada pregunta por la fórmula de vida, estar atrapada en un antagonismo insípido donde todas las grandes preguntas que surgen como resultado de la experiencia humana reciben la misma respuesta superficial: no sé y no me interesa. La gente pensante necesita construir, habitar mundos mentales, necesita poder decidir algún nivel de orden dentro de su experiencia para entrar en sus acertijos y enigmas. Necesita poder estructurar la existencia humana en el mundo permitible, poseer el significado y el propósito, permitir que se tomen decisiones conscientes al futuro y a la existencia, para que cualquier cristiano, ateo, marxista, musulmán tome decisiones morales informadas. Es necesario tener un conjunto de valores concernientes a la vida humana. Estos valores están determinados por las creencias, y esas creencias declaradas como doctrinas. De este modo, la doctrina cristiana provee un marco fundamental para la vida cristiana. Una queja común acerca de la doctrina dice más o menos así: la doctrina es anticuada e irrelevante. Lo que realmente importa es que nuestras actitudes hacia la gente le muestre moralidad, y la doctrina no interesa. Dorothy Sayers reaccionó ante la sugerencia de la siguiente manera: lo único que aquí tengo que decir es esto.
que es peor que inútil que los cristianos hablen de la importancia de la moralidad cristiana a menos que estén preparados para adoptar una posición basada en principios fundamentales de la teología cristiana. Es una mentira decir que es un dogma, no interesa. Es tan enorme y de gran importancia poder pensar en esto. La falta de dejar a una gente suponga que el crecimiento es solo un modo de sentir. Es prácticamente necesario insistir que es ante todo una explicación racional del universo. No hace mucho había un movimiento dentro de la teología liberal que argumentaba la existencia de la moralidad universal que el cristianismo refleja. No era necesario saber nada acerca de la teología cristiana para realizar juicios éticos. Se argumenta que esta moralidad universal era así adecuada. Se decía que el cristianismo, el budista, el hindú, el musulmán, el humanista, el ateo, todos ellos estaban comprometidos con el mismo conjunto de principios morales y con variaciones locales de poca importancia. En La abominación del hombre del libro de S.C. Lewis, los describe como lo último de las palabrerías de la razón práctica. Esa posición se considera ahora tan seriamente vulnerable como prácticamente extinta. Obras como la de Jeffrey Scott, La ética después de Babel, destruyeron la credibilidad de la idea de una moralidad universal. Como toda otra forma de moralidad, la moralidad cristiana es algo especial y distinto, no solo una subespecie de alguna moralidad universal no existente. Con el pase del mito de la moralidad universal, los escritores cristianos han empezado a escribir con mucha más confianza acerca del tema de la moralidad cristiana en el conocimiento, de que hay una perspectiva cristiana distinta sobre los muchos asuntos, y esta perspectiva se enfatiza cada vez más y está basada en la doctrina cristiana. Es una doctrina lo que explica por qué y cómo las palabras y las obras del Señor Jesús tienen la autoridad divina en lugar de ser meramente humana. Sin embargo, el hecho que la enseñanza que el Señor Jesús tiene la autoridad debido a que es Él y la identidad del significado de Jesús solo se puede explicar detalladamente en términos doctrinales. No podemos seguir tratando a Jesucristo y creyendo en una manera que sería errónea con otro hombre, sin una teoría de su persona que explique que Él es algo más que un hombre. Es la doctrina lo que explica y por qué las palabras y la obra del Señor Jesús tienen autoridad divina en lugar meramente humana. Es la doctrina de lo que identifica singularmente a Jesucristo y a nadie más, como a Dios encarnado. Prestar atención a Cristo refleja nuestra convicción fundamental de lo que Dios habla por medio de este hombre como ningún otro. Aquí tenemos un profeta hablando por Dios de segunda mano. Aquí tenemos a Dios mismo hablando. Cuando tenemos que tratar con este hombre, tenemos que tratar con Dios mismo. Dios mismo habla cuando habla este hombre en conversación humana. Karl Barth, muy al contrario de los liberales de la Iglesia amplia del siglo XIX, que creían que era posible mantener aspectos religiosos y éticos del cristianismo, mientras que al mismo tiempo descartan sus doctrinas. La autoridad de la enseñanza moral y religiosa del Señor Jesús se apoya firmemente en su fundamento doctrinal. Luego prosigue ilustrando este punto eficazmente, haciendo la referencia en el levantamiento de Hitler de Stalin en la década de 1930. Aunque muchos escritores liberales radicales en la década de 1960 sugirieron que la ética cristiana podría divorciarse de la doctrina, mantener una existencia independiente, la sabiduría de las palabras del Temple es una de las más evidentes. La ética distintiva, ya sea marxista, cristiana o budista, depende de la cosmovisión de las cuales una vez son amoldadas a las doctrinas por maneras de entender la naturaleza y los destinos humanos. Las creencias son importantes porque
deciden describir de una manera tal como son las cosas. Afirman que aclaran la verdad acerca de la realidad, pero las creencias no son las ideas, son absorbidas por nuestra mente que no tiene defecto adicional en nosotros. Afecta a lo que hacemos y a lo que sentimos, influye en nuestra esperanza y nuestros temores, determina nuestra manera de creer. Un piloto de caza japonés de la Segunda Guerra Mundial podía creer que destruir a todos los enemigos de su emperador aseguraba su entrada inmediata al paraíso, y como muchos del personal de la Marina de Estados Unidos descubrieron costosamente esta creencia que se expresó en acciones bastante definidas. Tales pilotos no vacilaban en iniciar ataques suicidas contra los buques de guerra de los Estados Unidos de América. Las doctrinas son ideas, pero son más que simples ideas, son el fundamento de nuestra manera de entender el mundo y nuestro lugar dentro de él. Esto plantea la pregunta a la verdad de la doctrina ética cristianas. Para algunos escritores religiosos modernos pueden parecer ligeramente pintoresco y anticuado hablar de la verdad, de la relevancia, el significado. Eran palabras que captaban la imaginación de una generación reciente. A menos que algo fuera realmente significativo, no había objeto de molestarse de antemano. La doctrina cristiana, sugirieron muchos, había pasado de moda y era irrelevante. El valiente mundo nuevo se está naciendo, se les podía ingerir bien si tales reliquias del pasado. El peligro es todo y es evidente. Detrás de toda retórica acerca de la relevancia se halla una posibilidad profunda y perturbadora, lo que la gente tal vez pese su vida en alguna ilusión de la mentira destacada. La atracción de una creencia con demasiada frecuencia es inversamente proporcional a su verdad. En el siglo XVI, el escritor predicador radical Thomas Müntzer encabezó una revuelta de campesinos alemanes en contra de los amos políticos. En la mañana del encuentro decisivo entre los campesinos y los ejércitos de los príncipes alemanes, Müntzer prometió que los siguieran no serían lastimados por las armas de sus enemigos. Animados por esta creencia activa y significativa, los campesinos aumentaron su determinación. El resultado fue una catástrofe. En la batalla que surgió fueron masacrados 6.600 fueron capturados, apenas se escapó un puñado. Su creencia en la invulnerabilidad fue relevante. La doctrina cristiana tiene por objeto describir la manera que son las cosas. Se preocupa en decir la verdad para que podamos penetrar y actuar basados en dicha verdad. Es una expresión, una fe responsable y bondadosa, una fe preparada para rendir cuentas en sí misma y considerar cuidadosamente sus consecuencias para la manera en la que vivimos. Intensamente para la doctrina es interesante por la confiabilidad de los fundamentos de la vida cristiana. Es preocuparse apasionadamente de que nuestras acciones y actitudes y nuestras esperanzas y nuestros temores sean una respuesta a Dios y a algo o alguien que declare la deidad en la cual se derrumba cuando se inspecciona y se acerca. Interesarse en la doctrina es interesarse en la confiabilidad y los fundamentos de la vida cristiana. Una iglesia que tome en serio la doctrina es una iglesia que es obediente y responsable a lo que Dios ha confiado. La doctrina da sustancia, peso a lo que la iglesia cristiana tiene que ofrecer al mundo. La iglesia que desprecia o ignora la doctrina se acerca peligrosamente a perder su razón de existir y puede simplemente caer en una cómoda conformidad con el mundo o cualquier parte del mundo con lo que se siente más a gusto. Su agenda se establece en el mundo, sus presunciones están influenciadas por el mundo y su perspectiva refleja la del mundo. Los fundamentos de la ética secular están seriamente desordenados. La noción de
alguna moralidad universal válida para que todos los lugares que ocupen espacio y tiempo, ha pedido credibilidad. La ética secular ha estado fascinada con la noción de las obligaciones morales basadas en la noción. Kant es un sentido de una obligación moral, pero como lo mencionó Mike Tiger, con una gran fuerza hay paralelos alarmantes entre la atracción occidental en un sentido y la obligación moral de la idea del tabú del polinesio del siglo XVIII. El capitán Cook y sus marineros estaban desconcertados por el concepto del polinesio, que se les apareció muy imprescindible. McLittery señala que la noción liberal de la obligación moral es tan arbitraria como el tabú. La diferencia es que los liberales no se dan cuenta de ello. De modo que hay una necesidad de poder desarrollar fundamentos para la ética y no necesitamos prestar excesiva atención a la idea funcional de la mano universal de la moralidad. En cambio, podemos concentrarnos en que las maneras de pensar y en las formas de actuar son apropiadas para la comunidad cristiana en la fe. McTaggart hace un llamado a la construcción de formas locales de la comunidad por medio de las cuales la cortesía de la vida intelectual y moral pueden sostenerse por medio de una edad oscura. Ya esta está sobre nosotros. Me gustaría seguir la visión, que no es muy sutil. Nos anima a vernos como una ciudad asentada sobre un monte, para usar una ilustración bíblica, o una forma local comunicada con una nueva edad oscura, para una ilustración de McTaggart. Dentro de la comunidad existe una manera distinta de pensar y de actuar, sustentada por el Evangelio, sostenida por la gracia de Dios, orientada por la gloria de Dios. Es una visión que los estadounidenses, los centroamericanos, los de América del Sur, Europa, Asia, pueden compartir en sus antepasados puritanos que se establecieron en el siglo XVII en la bahía de Massachusetts. Con esa esperanza de fe, su visión puede ser la nuestra. Como enfatiza McTaggart, no interesa si los que están afuera de la comunidad no entienden o no comprenden esta visión. Lo importante es que se les presente a ellos como tal la visión. Nunca debemos ser diferentes al mundo que nos rodea. Consideremos que nuestros seminarios, nuestras iglesias, nuestras familias son colonias del cielo, puestas a la verdad de la ciudad eterna, que tratan de guardar las leyes, Dios en medio de su territorio extranjero. C.S. Lewis nos ofreció muchas maneras útiles de pensar en la vida cristiana. Una de las más útiles da el mundo como un territorio enemigo, territorio ocupado por las fuerzas invasoras. En medio de este territorio, como grupos recientes, están las comunidades de fe. Nunca debemos tener o temer ser diferentes al mundo que nos rodea. Es muy fácil que los cristianos se depriman por el hecho que el mundo se burla de sus valores y estándares, pero por lo contrario la colonia es lo que se pone un contexto apropiado. Fundamento bíblico. Ni en el pensamiento judaico, ni en el cristiano, ni en la ética se puede separar su contexto teológico, excepto por el propósito de contractarse. Toda teología bíblica tiene consecuencias morales que constituyen la ética bíblica. La ética en el Antiguo Testamento. Al reconocer el Antiguo Testamento como escritura cristiana, la Iglesia adoptó ciertos precedentes normalmente vergonzosos: quema de brujas, la copa de evidencia del juicio, el castigo familiar, la poligamia, el concubinato y mucha violencia y guerra. Pero también heredó mucha instrucción moral, advertencias, ejemplos, alta inspiración y fe moral en los crecimientos enormemente de los resultados éticos del cristianismo. Entre las principales ganancias, sin lugar a dudas, estuvo el fundamento teocrático de la ética como voluntad de Dios, santa, fiel y buena, y basada en lo que Dios había hecho como creador.
y redentor de su pueblo. Así el Decálogo, los 10 mandamientos, comienza con: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Éxodo 22. El pacto singular que eligió a Israel como su Dios no funciona como un lazo natural, como si Dios fuera el antepasado más remoto, sino como una relación moral original a la decisión, promesa y liberación de Dios, y contestada por la grata obediencia, confianza de Israel, rendida en una incomparable calidad de humanidad, confianza, pensamiento ético judío. Deuteronomio enfatiza un espíritu humanitario, una libertariedad de compasión y santidad interna. Amarás al Señor tu Dios. En el 6.5, completamente de acuerdo con la enseñanza de los profetas, Amós hizo la ética que fuese esencial en la relación de Israel con Dios y en su moralidad: fe pura, autoestima, apasionante, defensora de los pobres y oprimidos, apasionada, opuesta en la crueldad, el engaño, el lujo, el egoísmo. Isaías y Miqueas exigieron una religión más armoniosa en el carácter santo de Israel. Jeremías, Ezequiel e Isaías aplican las amargas lecciones del exilio babilónico a maneras éticas implacables, aunque siempre dentro del contexto del propósito equilibrado de Dios para su pueblo. El Dios de Israel es categóricamente el autor y guardián de la ley moral, requiriendo sobre todo que la gente haga justicia, ame y la misericordia y camine humanamente con Dios. Miqueas 6:8. Posteriormente, la enseñanza moral judía en Proverbios, Eclesiastés, Job, Sirach, un libro apócrifo, incluyeron una valiosa sabiduría ética cuyo objetivo fue simplificar el deber convertido en una reverencia práctica hacia Dios, el sentido común más sencillo de aquellas que saben que son criaturas del Eterno. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Salmos 111, versículo 10. La ética en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista apareció exigiendo pureza, justicia, honestidad, preocupación social, Lucas 3 del 10 al 14, se reunió una larga tradición ética, pero es especialmente revelador la discriminación del Señor Jesús mientras tomó del judaísmo su monoteísmo ético, su conciencia social y la relación con la religión con la moralidad, mientras rechazaba la tendencia de la justicia propia, el legalismo duro y extremo, el nacionalismo oculto y el mérito y el fracaso, defendiendo el ritual y la moralidad. Por otro lado, el Señor Jesús proporcionó la demanda de justicia aún más allá de la ley, hasta llegar a la mente y al motivo detrás de la conducta. Mateo 5:17 al 48, regresar a los propósitos originales de Dios. Marcos 2:27, al mandamiento suficiente y primordial del amor de Dios al prójimo. Mateo 22 del 35 al 40. Esto en resumen son todos los deberes religiosos y sociales, el amor y la contribución de las características de Jesús, del pensamiento ético, en el que su ejemplo del significado del amor y su muerte en el amor a la humanidad constituyen su contribución más poderosa al logro ético. La religión y la ética se encuentran nuevamente en el Evangelio de Cristo, del reino de Dios, su versión de esperanza mesiánica, y en la visión de Dios como el Señor de la historia por parte de los profetas, la descripción de Cristo de la vida del reino, sus oportunidades y obligaciones, aplica las ideas de justicia, amor radical y realista a la familia familiar. La administración de las riquezas, la responsabilidad hacia el Estado, los males sociales y el hecho de las enfermedades y la crueldad del pecado. En todos los ámbitos de la obediencia a la voluntad de Dios constituye el reino que asegura sus bendiciones, aunque pueda aplicar a la pérdida de su propia vida, producirá ganancias eternas. La ilustración de los primeros ejemplos de la vida moral cristiana se aparecía mejor e impresionantemente en la galería de Lucas, en el libro de Hechos, de gente esencialmente buena, feliz, útil, socialmente valiente y transformada.
correspondiendo acerca de la imagen del Señor Jesús en el Evangelio. Santiago también presenta probablemente una imagen temprana de la posición moral de la Iglesia, una serie de meditaciones sobre las grandiosas palabras de Jesús por medio de la literatura judía de la sabiduría. La preocupación ética de Pablo era contraatacar el legalismo que había fallado en su propia vida, y eso amenazaba con reducirla a la iglesia a una secta judía, insistiendo en la suficiencia de la fe para salvar a los judíos y gentiles por igual, la libertad del cristiano para seguir en la guía del Espíritu Santo, mientras transmitía por los convertidos en la tradición como en la enseñanza de la ética. Romanos 6:17. Pablo explicó a su manera especial el significado ético de la fe en la naturaleza de la vida del Espíritu. Cuando se encontró con el desafío de que si la justificación es por fe, el creyente podría continuar pecando con la impunidad, Pablo replica diciendo que la fe que salva implica una identificación personal con Cristo en la muerte, al pecado, al ego, al mundo, a la resurrección, a una nueva vida de libertad, entrega y triunfo, de tal manera que continuar en pecado mientras ejerce esa fe es incoherente, innecesario e imposible. Romanos 6, Gálatas 2:20. Ética social cristiana. Introducción y definición. Normas públicas, políticas, economía, guerra, pobreza, educación, racismo, ecología y crimen. Estos son los ejemplos de temas de la ética social. La tarea de la ética social se puede entender mejor en el contraste con los campos relacionados. En contraste con los estudios sociales de la historia de lo que era la situación del pasado, en la ciencia social de lo que es la situación, la ética social se ocupa de lo que debería ser en los valores y en las normas en las cuales deben juzgar el pasado y el presente. Si bien la ética social tiene una tarea que la distingue de la historia social, de la ciencia social, no puede tener éxito en que este esfuerzo sin una continua interacción de estos campos afines. Como en el caso de los otros subcampos de ética, la ética social puede abordarse descriptivamente. ¿Cuál es el carácter de esta moralidad, de este lenguaje ético? Propongo este conjunto de valores para estas normas y principios de esta manera para resolver un dilema ético. Se debe hacer una distinción adicional entre el discernimiento ético y la implementación ética. La ética social incluye reflexión tanto al problema del análisis y del discernimiento del bien social como del problema de la estrategia o de la implementación del bien social, así como la teología dogmática existe para servir a la Iglesia en su proclamación y adoración. La ética social existe para servir al mundo mediante reformas sociales de lo que aparece en esta, en conformidad con lo que es justo, bueno y correcto. Como en el caso de la ética personal, la ética social trata dos grupos generales de preguntas, cada uno de las cuales tiene un aspecto de un discernimiento de la interpretación, tal como notamos arriba. El primero tiene que ver con el carácter y el segundo tomar las decisiones y las acciones específicas. Si bien el último, la reflexión y los dilemas éticos específicos e innatos, a menudo es una tarea urgente para esta ética social. Lo primero es que lo menos igual de importantes. Esto es, detrás de los actos y dilemas específicos existen actitudes continuas, arreglos y procesos que pueden ser justos e injustos, buenos o malos. Este es el problema con el mal colectivo y estructurado. Para la ética social, el bien y el mal se hallan simplemente en agentes morales, individuales en las decisiones y acciones específicas. Son también atributos de instituciones, tradiciones, arreglos sociales y progresos. Solo fue hasta el siglo pasado que la ética social se convirtió en su propia especialización académica en el departamento de filosofía, teología y de estudios religiosos. Para la ética social cristiana, no obstante, es enseñar reconocer que el tema de la ética social ha recibido gran atención con toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Análisis y discernimiento. La primera tarea de la ética social cristiana es el análisis de las estructuras y las situaciones y el discernimiento del bien y el mal en las relaciones con estas. La revelación y las dos observaciones. El análisis ético y social cristiano procede de una dialéctica entre la revelación, la palabra de Dios de arriba y las observaciones de la experiencia de abajo. Un realismo sociológico debe investigar lo que ha tenido debajo de la superficie de los problemas para llegar a un discernimiento correcto de las fuerzas fundamentales, los problemas de la nueva sociedad, cuál era el marco de referencia y cuáles son las principales corrientes que están abajo, con la superficie y los acontecimientos y los dilemas actuales. Al mismo tiempo, el análisis y el discernimiento reciben su información en medio de la revelación bíblica por la palabra de Dios. La creación. La mayor parte de la tradición ética, social, teológica ha sido amoldada a los llamados, a los mandatos o esferas u órdenes de la creación, los mandatos de la familia, el matrimonio, la política, el Estado, el trabajo, la economía, y a veces otros han entendido no solo en referirse a la revelación bíblica, sino también al sentido común, a la razón de la ley natural. Cada orden o esfera tiene su propio propósito distintivo o correspondiente al marco de referencia ético. La caída. Para la ética social cristiana, tan importante como la doctrina de creación es la revelación cuando la caída en Génesis 3 indica que el mal se origina en la rebelión contra Dios y la desobediencia en su mandato. El mal se manifiesta en la acusación, división y dominio del ser humano sobre otro. Adán, Eva, Caín y Abel. La partida de Caín de la presencia de Dios a favor de la construcción de su propia ciudad y sociedad en Génesis 4 y la posterior revelación en cuanto a la ciudad de Babel, Babilonia, Nínive, etc., complementan una descripción inicial del mal social. Sus características esenciales son orgullo, desobediencia a Dios, acusación, división, dominio, explotación, violencia y el deseo de poder. Ley y justicia. La ética social cristiana, por cierto, que todas las éticas sociales a menudo se centran en el problema de la justicia y su institución a la ley, la relación entre la ley moral divina y revelada y la ley civil positiva ha sido el tema de extensa reflexión por parte de Tomás de Aquino, Juan Calvino y muchos otros pensadores cristianos clásicos. La ética social cristiana debe tomar información no solo por el ejemplo de la antigua teocracia de Israel, la cual fue las conexiones entre los 10 mandamientos, el libro del pacto, el código de la santidad, que son bastante directas, sino también el ejemplo de Israel en el exilio, en el cautiverio, donde el pueblo y la palabra vivían como extranjero. El reino de Dios. Uno de los éticos sociales más intransigentes en los mandatos de la creación recogen que un nuevo orden de redención se toma a su lugar en la sociedad con la venida de Jesucristo y la fundación de la iglesia. Esta iglesia se puede que es desde el principio el ejemplo del reino de Dios, el cual se encuentra el conflicto con el reino de este mundo. En términos de Agustín, los factores acusativos más importantes de la historia social son la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. La primera de esta está propulsada por los caritas, el amor por Dios, y las últimas por los cupiditas, el amor por sí mismo. Martín Lutero, los dos reinos se definen en el reino de Dios es un asunto de fe interior, mientras que el reino civil se preocupa de los asuntos externos. Escatología. La ética social cristiana es el fundamento de la naturaleza escatológica. Esto es el que se apoya en la llegada futura y completa del juicio de la gracia de Dios, mientras que la creación original es la nueva creación en la que invoca como una guía ética del Nuevo Testamento el reino de Dios en el cual verdaderamente está aquí. Se ve completamente revelado al final que Jesucristo es el nuevo Adán.
El Espíritu Santo es la cuota inicial del futuro, no simplemente el eco de la creación original. La historia avanza hacia la Nueva Jerusalén, no regresa a la era donde el Edén. Por estas razones, Apocalipsis tiene un significado ético sobre el particular en la revelación del juicio ético final de Dios sobre la sociedad humana en términos de Babilonia. Estrategia e implementación. La primera tarea de la ética social cristiana entonces es el análisis y discernimiento del bien y del mal social, basándose en la historia social, en la ciencia social, sobre todo en la ética social bíblica. La segunda tarea es reflexionar de la relación entre Cristo y la cultura, esto es, entre el mandamiento ético de Dios y la situación social, que es el problema de estrategia e implementación. Perspectivas tradicionales. La reflexión contemporánea es como la convicción cristiana o religiosa se relaciona como la sociedad ha sido influenciada bastante por los historiadores sociales y científicos sociales. Si bien Karl Marx, Emilio Durkheim y otros también han ejercido bastante influencia sobre esta reflexión, con frecuencia está mayormente en la deuda con los estudios de los pioneros realizados por Max Weber, N. Tolstoy y H. Richard Niebuhr. Oración y evangelización. Desde el punto de vista de la ética social bíblica, las dos actividades, la oración y la evangelización, no deben subestimarse como estrategias para el cambio social. Un principio bíblico de manera de la judeocracia de ver el mundo, que es una convicción que Dios participaba e interviene en la historia humana, a menos que sea parte como una respuesta de la oración de su pueblo, debe tener las súplicas en las oraciones repetitivas y atracciones de gracias por toda la gente, incluyendo aquellos con autoridad política, primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Por lo tanto, entre otras cosas, la oración es una actividad política social de gran importancia. Comunidad alternativa. Muy lejos de ser desinteresado e irresponsable, abandonando y la responsabilidad social, la formación de la comunidad cristiana alternativa desempeña un papel importante en la implementación del cambio ético y social. La principal comunidad alternativa de la Iglesia, tanto en sentido local como global, intencionalmente, los negocios, las escuelas, los grupos políticos y otras asociaciones son los medios por los cuales se puede asegurarse esta estrategia. Participación institucional. Como lo demuestran Moisés, Daniel, Pablo y otras figuras de la Biblia, la participación directa en las estructuras y en las instituciones públicas en la sociedad es otra estrategia disponible para las interpretaciones de un interés ético social, especialmente en las circunstancias en las que los cristianos junto con otros son invitados a ejercer la responsabilidad política, social y apropiada para considerar la participación institucional como medio válido para interpretar la convicción ética, la política electoral, las reformas legislativas, las acciones empresariales y profesionales, la educación pública, son ejemplos de esferas institucionales donde se puede requerir la participación. Los límites de tal participación son establecidos por los dos criterios: la ética cristiana y la pobreza. Se mencionan a los pobres en diversas maneras, más de 300 veces en toda la Biblia. Si bien hace las referencias, puede incluirse algunas que son espiritualmente pobres, Mateo 5.3. La gran mayoría traza de la pobreza material. La pobreza parece una parte ineludible en la condición humana, aunque no se debería haber ningún pobre en el pueblo de Israel, Deuteronomio 15.4. Siempre habrá pobres en la tierra, en el 15.11. El Señor Jesús indicó que siempre habrá gente pobre para que nosotros la ayudemos, Mateo 26.11. Si bien las circunstancias pueden permitir que los pobres vean a Dios de forma más realista que los ricos y tienen mucho más que enseñar que los ricos en cuanto a depender
de la vida diaria. Cuando se toma en cuenta la evidencia bíblica en su totalidad, se puede sostener un punto de vista que dice que ellos son salvos simplemente en virtud a su estatus socioeconómico. Los pobres sí necesitan escuchar las buenas nuevas. Por eso aparece la declaración del Señor Jesús que habla, que ha venido a proclamar esto y, no y a ponerlos en libertad de estas cosas. Lucas 4, 18 al 20. Como iglesia, nosotros también tenemos la obligación no solo de evangelizar a los pobres, sino buscar la justicia imparcial por ellos y estar a su lado enfrentando la opresión. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente con ustedes en una nueva enseñanza. Que tengan una noche bendecida.